gigante, tú eres mi gigante, que no se tambalea, mi gigante. Gloria a Dios. Amén. Dios está en este lugar. Yo creo que aquí se hace más que evidente la promesa del Señor cuando en un momento difícil los discípulos tenían al maestro que se iba. Al maestro que se iba, pero dijo, tranquilos, que no os dejo huérfanos, que va a venir el Espíritu Santo, y Él os guiará a la verdad, y os fortalecerá, os consolará, y estará todos los días con vosotros hasta que yo vuelva. Amén. Es decir, Él empezó la obra en la cruz del Calvario, pero sigue administrando nuestras vidas, porque dice que el Señor se compadece de nosotros. Amén. ¿Saben una cosa? Cuando es que escucho una predicación del Señor hoy, de Jesucristo, y me ha conmovido el alma, ¿vale? Y de saber de que Él pasó y ha tenido que sufrir muchas de nuestras debilidades. De hecho, Él fue tentado en todo. Y como hombre sufrió como nosotros sufrimos. Y por eso Él nos entiende. Él nos comprende no simplemente desde un punto intelectual, sino vivencial. Por lo tanto, eso a mí me hace mucho bien acercarme al Señor. Porque sé que Él también vivió momentos y tuvo momentos de debilidad en cuanto era Dios, pero en cuanto a hombre. Pero ¿saben una cosa? El Señor viene a hacer la voluntad de su Padre. Acabó la obra que su Padre había encomendado y la acabó en victoria. Y nosotros vamos a acabar en victoria, aunque a veces tengamos momentos de debilidad, porque el Señor va a estar con nosotros siempre. Amén. Miren, yo tengo 10 minutos para compartirles con ustedes. Y yo quiero hablar de Jesús, de la persona de Cristo. Yo quiero hablar de la segunda persona de la Trinidad. De ese Señor Jesús que tanto ponemos en nuestra boca, pero qué importante sería si cada día pusiéramos más de nuestro corazón para poder conocerle. Porque conociéndolo a Él, conociendo la vida de Jesús, conociendo el amor del Padre, entregándolo a Jesús, nuestra vida realmente cambiaría. Porque el mensaje más poderoso seguirá siendo el de la cruz de Cristo. Amén. No hay mensaje más que tenga más poder que ese. Cuando en el capítulo 19 yo veo a Jesús que llama a un hombre que no lo merecía. ¿Saben que llama a Zaqueo? Miren, Zaqueo era uno de los principales jefes de los publicanos. Los publicanos en Israel estaban muy mal vistos, porque lo que hacían era extorsionar al mismo pueblo de Israel, cobraban lo que no debían a su propio pueblo y trabajaban para el imperio romano, el cual estaban gobernando. Estos hombres eran mal vistos. Estos hombres eran, de hecho, no se les permitía la entrada en la sinagoga, ni les saludaban por la calle y de alguna manera los habían excomulgado del pueblo. Pero dice la palabra del Señor que algo que tendría que tener Jesús. Que este hombre, siendo lo que era, dice que era de baja estatura y se subió a un árbol porque no podía verlo a causa de la gente. Hizo un esfuerzo. ¿Saben una cosa? No hay esfuerzo que Dios no pase por alto. No hay día que tú no hagas un esfuerzo que el Señor lo tenga por menos. Porque Él, como he dicho antes, Él sabe lo que nosotros padecemos y lo que nosotros sufrimos. Y nuestro esfuerzo el Señor lo valora. Y un predicador decía algo que me encantó. Decía, por primera vez, el Dios que siempre ha mirado desde la eternidad, desde los cielos al hombre hacia abajo, en la persona de Cristo se tiene que acercar a un árbol y por primera vez ese Dios mira al hombre desde abajo hacia arriba y le dice, Zaqueo, esta noche, esta tarde, es necesario que yo cene en tu casa. Amén. La humillación de Jesús ha sido nuestra exaltación. Amén. 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 ¿Por
Por cuanto si sufrimos, también reinaremos. Por cuanto si hemos sido humillados, también seremos enaltecidos. Porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y aquel hombre, lo mejor que le pudo pasar fue encontrarse con Jesús, escuchar a Jesús y la última y más importante, llevar a su casa a Jesús. Porque cuando entra Jesús en una vida, aquel hombre avaricioso, aquel hombre desechado del pueblo, ¿saben una cosa? ¿Ustedes creen que a lo mejor el pueblo le perdonarían después? Un publicano. Pero a aquel hombre no le importó. La ley establecía que devolviera por 2 lo que hubiera estafado, pero estaba tan agradecido que dijo: lo voy a dar por 4. Porque realmente cuando conoces el amor de Cristo, entiendes que Él es el que le da valor a todas las cosas. Y hay un cambio en la vida de Zaqueo. Pero no simplemente en la vida de Zaqueo, resulta que había otro publicano. ¿Saben cuál era el otro publicano? Mateo era un publicano. Uno de los discípulos de Jesús eran aquellos que no tenían parte ni suerte con el pueblo de Israel, pero sin embargo le dijo: tú, ven y sígueme. Dicen los que saben, los expertos, que Jesús se formó el peor grupo de la historia. El peor capacitado. El de gente que no tenía ningún futuro ni iba a ir a ninguna parte. Pero hemos de entender que es el Dios que capacita, el que llama. Amén. Y no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y Dios ha tenido misericordia de nuestra vida. Amén. La gracia es el Señor que ha manifestado en la persona de Cristo. Amén. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Amén. Lo ha dado todo. La gracia habla de descenso, de humillación, de bajarse del Señor, despojarse, de acercarse. Y el versículo más famoso de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El hombre estaba perdido y el pueblo de Israel estaba endurecido en su corazón. Pero ¿saben una cosa? El hombre podrá por el tiempo endurecer su corazón, podrá hacer lo que quiera, pero hay un Dios que es inmutable, que no cambia y que su amor es perfecto. Podrán decir lo que quieran los demás, lo que importa es lo que Dios diga de ti. Amén. Lo que importa es la obra que el Señor ha hecho contigo. Amén. Que has sido rescatado. Cuando habla de la etimología de esta palabra, utiliza del rescate y lo compara a un hombre que estaba en un campo de esclavos, el cual estaba para ser vendido, es decir, tenía un precio. Pues el Señor se metió en ese campo y nos rescató, pagando un precio. Pero dice Pedro: no habéis sido comprado con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre del Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, cuando, como decía la alabanza, porque el Señor está ministrando, cuando quieran acusarte, recuerda que eres inocente, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Hay un término que lo digo ahora, porque muchas veces dice: paga el precio, esfuérzate. No me gusta ese término. Lo puedo compartir. Más bien, Pablo dice: somos deudores. Aleluya. Somos deudores. ¿Saben una cosa? ¿Me dejan un minuto? En Israel, en el Antiguo Testamento, cuando había una deuda que no se podía pagar, la persona que tenía la deuda se ofrecía a quien le había prestado la deuda para pagarle como esclavo en sus servicios. No tenía que pagarle durante un periodo de 7 años. A los 7 años esa persona había saldado su deuda y el hombre lo tenía que bendecir con todo lo que el Señor le había bendecido y darle para que empezara a vivir una nueva vida. Fíjense las leyes de Dios como son buenas. Sin embargo, la ley del hombre es totalmente distinta, para que luego digan que Dios es malo. El Señor hizo una ley perfecta. Amén. Si es que la Biblia es lo más seguro. Amén. Pero dice que habían esclavos
que después de haber pasado mucho tiempo con ese amo, los había tratado tan bien. Habían visto una casa tan buena, habían visto una familia tan buena, que decían, no me quiero ir de tu casa y quiero ser un esclavo por amor. Entonces el hombre de aquella casa tenía que coger a los ancianos y en la puerta de su casa con una lerna tenía que horadar su oreja y ponerle un zarcillo, un pendiente, para que supieran cuando fuera por la calle que aquel hombre ya no servía por deuda, sino por amor. Amén. Y nosotros tenemos que ser deudores, pero por amor. Amén. Porque yo no puedo pagar la obra de Cristo. ¿Quién puede pagar la sangre del Hijo de Dios? Señor. ¿Quién puede pagar aquel que siendo rico se hizo pobre, se despojó de su gloria para morir por mí y por usted en un madero? La muerte que nosotros merecíamos, porque la paga del pecado era muerte. Pero el Señor lo ha tomado todo. Después de conocer esta verdad tan grande, como dijo, tenemos que decir como dijo Pedro, ¿dónde vamos si tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Si este mundo se está corrompiendo, si este mundo cada vez va peor, pero bendigo a Dios que cual Zaqueo un día escuchó la palabra, se esforzó y dejó entrar al Señor en su casa. Amén. Porque ese día vino la salvación a nuestra vida. Vino no una salvación de un tiempo, de 20 años, de 30 años. La vida del hombre es como neblina, dice Santiago. Pero en cambio, la vida eterna no se puede pagar, no había forma. Pero el Señor nos ha dado vida eterna. Amén. Y la dio sufriendo. El Señor en el pretorio sufrió muchos dolores físicos, emocionales en Getsemaní. En Getsemaní dicen los expertos que la última semana de Jesús fue la peor, porque como hombre él sabía que venía su hora y tenía que sufrir no simplemente los clavos, la corona de espinas, no simplemente el látigo romano, sino que también tenía que sufrir ese momento donde él iba a cargar con todos nuestros pecados y por un momento iba a experimentar esa muerte, ese juicio que nosotros teníamos que experimentar. Pero él lo hizo por amor a usted, por amor a mí, por el pecado más grande que usted se puede imaginar y por el pecado más pequeño que también podamos pensar. Por lo tanto, seamos deudores por amor. No por esfuerzo para agradar, por supuesto, pero incluso cuando quieras agradar a Dios, que lo hagas por amor. Amén. Porque todo se basa en el amor. El Juan me hablaba del cielo cuando estemos allí, si tendremos un nombre, si tendremos una corona. Hay 5 tipos de corona. Incorruptible, gloria, hay muchas, ¿vale? Pero dice que llegará un momento donde habrá un trono donde recibiremos nuestras recompensas y habrán obras terminadas que los hombres habrán hecho, pero no habrán tenido amor. Entonces no serán pagadas. Es verdad, ¿eh? Pero sin embargo, habrán obras que a lo mejor ni siquiera han sido empezadas, pero tuvieron tanto amor y tanta buena intención que Dios las pagará como si las hubieras terminado. Porque Dios mira el corazón. Por lo tanto, nos queda que con este Dios ya irnos para el cielo. Eso nos queda. Y yo creo que el Señor viene pronto. Y yo me voy a ir con Él. Yo me voy a ir con el Señor porque el Señor nos ama y estamos limpios, estamos justificados. Por lo tanto, esforcémonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues nada.